En el episodio anterior salíamos de Guadalajara listos para vivir una experiencia increíble para cerrar el año. La idea era simple, agarrar carretera, recorrer varias playas y acampar en lugares espectaculares. Pero apenas comenzaba el viaje y ya nos estábamos topando con varios contratiempos que no estaban en el plan. Se está quemando un tráiler. ¿Te retornas o te esperas? Aún así logramos seguir adelante y llegar a una playa. Más adelante encontraríamos el lugar ideal para pasar nuestra primera noche de camping y al día siguiente, mientras explorábamos la zona, dimos con una playa secreta increíble, que si ya viste la primera parte sabes perfectamente lo especial que estaba. Si todavía no has visto ese episodio, te recomiendo que lo veas antes de continuar con este video, para entender bien todo el contexto del viaje. Ahora sí, bienvenidos a la parte 2 de esta ruta de fin de año y quédate hasta el final porque en este video no solo seguimos descubriendo playas increíbles, sino que también la naturaleza nos dio un regalo impresionante en este viaje. Como ven, ya nos está atardeciendo y andamos buscando spot de camping que al parecer todo parece indicar que va a ser aquí adelante, allá arribita. Ya llegamos al lugar donde vamos a acampar. Son las 6 de la tarde con 11 minutos. Vamos a montar campamento con lo que nos queda de día y disfrutar del bonito atardecer que se viene. Vean nomás, va a estar increíble. Neta, el spot está muy chido, la playa está muy padre y bueno, vamos a montar todo rápido. Bueno, esta fue nuestra tercera noche de camping. Este spot está muy chido, la neta está muy padre, porque vean, estamos como en una pequeña colina y de aquel lado se ve el mar. Está muy planito en esta parte aquí donde acampamos. Pero bueno, ya ahorita levantamos campamento, levantamos temprano para levantar campamento y ahorita aquí empezó el solecito, el calorcito y todo, ya movernos. El día de hoy, o bueno, más bien la noche de hoy, no nos va a tocar acampar. Vamos a ir a un hotel que nos queda de camino para nuestras siguientes playas. Para llegar ahí nos vamos a aventar como, yo creo que 2 horas manejando por playa. Y para llegar a ese hotel vamos a pasar esta noche y el día de mañana continuamos con nuestra ruta de playas, porque vamos a ir a la playa donde vamos a acampar para pasar el fin de año, que ese va a ser un camping de 2 noches. Bueno, estuvo muy chido aquí, la neta ese spot está increíble y listo, vámonos a continuar con nuestro camino. Comenzábamos el día muy emocionados porque después de varias noches de camping por fin nos tocaba una noche de hotel, que aunque no lo crean, ese tipo de pausas también son necesarias para recargar energías. Pero antes de llegar a nuestro destino de ese día todavía nos esperaban varios kilómetros recorriendo playa. Si ustedes son seguidores del canal desde hace tiempo, seguramente recordarán que justo hace 2 años ya habíamos acampado en esta misma playa por la que estábamos pasando ahora y terminamos inundados durante la noche. Sin duda fue una experiencia increíble, de esas que no se olvidan, pero dejando esos recuerdos atrás, el día apenas comenzaba y con él llegaría nuestro primer problema. Bueno, andamos batallando para subir y es que vean, no sé si está muy alta.
Eso. Mira nomás. Cuarta low. ¿Cuarta low? Yo subí en primera low high. Yo subí en primera high. Sí, pues es el equivalente a cuarta low. Yo subí en segunda high. Y al final primera. Es que High. ese subida de velocidad fue lo que lo subió porque no estaba subiendo. Yo bajé de velocidad. Bueno, el downshift que hiciste. Sí. Bueno, pues logramos pasar. El problema, les voy a decir, es que cuando estaba ya casi por subir, mi transmisión aventaba un cambio hacia arriba. Entonces, lo que hice fue cuando ya estaba casi por subir y sentía esa pérdida de velocidad donde iba a aventar el cambio hacia arriba, le hice un downshift y ya subió. Y es que también yo vengo, o sea, muy cargado, muy pesado. Mi vehículo es mucho más pesado, pero ya, se logró. Ahí va, nada más, aquí está. Muy, muy bonito. Chequen dónde andamos. Porque ahí al parecer... Qué bonito traserito. Está empinado el asunto. Ok, vamos a ver. Vean cómo estoy, güey. Sentí que me bajé de un carro, se los juro. Chequen eso. ¿Sí? ¿Vas a bajar por ahí? Hay que bajar a la playa. Ya. ¿Por aquí bajas? ¿Y por aquel lado? Ahí va a subir. Bueno, ya vimos por dónde es el asunto. No viene. ¿Se puede? Sí. Ahora sí, vamos.
Hicimos una parada en esta playa a descansar. Oh, miren, aquellos señores, los pasamos, quería enseñárselos. Vean nada más. Vienen con su cuatrimoto, sus cañas y todo y andan pescando. Sí, qué increíble. Si alguien algún día me quiere invitar a ese plan, yo jalo 100%. Ya nos dimos un bañito, llegamos al hotel donde vamos a pasar esta noche. Ya ahora sí bien frescos y todo, vamos a ir a comer a Tehuamixle. Ahí fuimos justamente este año. Ustedes que están viendo este video el año pasado, en el viaje de las minas y playas que nos aventamos ahí, fuimos a un lugar muy bonito para comer, una bahía muy bonita. Vamos a estar ahí un rato en la playa y pues nos queda súper cerca del hospedaje. La idea es estar un rato y después regresar al hospedaje y pasar acá pues lo que resta de la tarde, de la noche, y el día de mañana ya con las pilas bien cargadas regresar otra vez nuevamente a la ruta para buscar nuestro próximo spot de campamento, que ese justamente va a ser donde vamos a pasar año nuevo. Entonces bueno, vamos a comer, a ver qué nos pedimos ahorita de marisco. Venimos ahorita a un lugar que es un campamento tortuguero, en el que según todos los días alrededor de las 6 de la tarde liberan tortugas. Les estoy grabando esto desde aquí adentro, amigos, porque hay bastante viento, al grado de que ahorita estaban volando esa cosa. Hay mucho viento y venimos a preguntar a ver qué onda, a ver si va a haber liberación de tortugas. Ahorita les cuento a ver qué nos dijeron. Mientras estábamos comiendo, escuchamos que muy cerca de ahí, en la playa de Maito, todos los días alrededor de las 6 de la tarde hacen liberaciones de tortugas. Como estábamos bastante cerca, decidimos ir a ver. Y la verdad es que fue una experiencia increíble la que nos llevamos ese día. El lugar se llama Campamento Tortuguero Maito, y es una experiencia que definitivamente les recomiendo vivir alguna vez. Estas tortuguitas, como ya está haciendo frío, a lo mejor ustedes no lo sienten en la noche, pero para ellas ya hace frío, se tardaron 49 días en salir. Quiere decir que se empiezan a tardar un poquito más. Las tortuguitas que salen el día de hoy, las tenemos que liberar dentro de las mismas 24 horas desde que salen del nido. Esto para que ellas puedan alejarse lo más que puedan de la costa, empezar a buscar comida y empezar su migración. Voy a pasar con la tina para que las puedan ver todos de cerca y ya luego bajamos a la playa para liberarlas. Al final de la liberación, mi compañera va a tener un botecito de tips o de donaciones. Si nos pueden apoyar, recuerden que somos una asociación civil, no tenemos fondos por parte del gobierno, entonces todo tipo de ayuda es bienvenida. Cuando son adultas, estas van a ser de color cobertivo. Cuando son pequeñitas, son oscuras para poder absorber mejor la luz del sol. La luz es la grandotota. Ok. Puede ser cualquiera. Más pegados a... Ahorita ya que entran al agua, creo que se pueden desconectar. Algo que me gustó mucho es que no permiten que la gente manipule a las tortugas. Ellos como expertos son los únicos que pueden tocarlas y liberarlas. De hecho, mucha gente se acercaba a preguntar cuánto cobraban por dejar liberar alguna tortuga, pero se mantuvieron firmes todo el tiempo, y eso en lo personal creo que es lo correcto. Asimismo nos platicaban que aproximadamente de cada 1000 tortugas que liberan, solamente una llega a convertirse en adulta, y es un número que sorprende muchísimo y te hace tomar conciencia. También nos contaron que si una de las tortugas que estaban liberando lograba convertirse en adulta, exactamente 10 años después regresaría a la misma playa a desovar. La recomendación, como siempre amigos, es tener mucho cuidado por donde andamos. Si sabemos que es una zona de desove o si vemos rastros de tortugas, lo mejor es no circular por ahí para no dañarlas ni afectar sus huevos.
Llegó el momento de despedirnos de este muy buen hotel. Oigan, después de 3 noches de camping siempre se agradece una nochecita de hotel, 100% recomendado. Ya recargamos energías, literal, recargamos pilas también, recargamos agua y estamos listos para continuar con nuestra travesía de fin de año. El día de hoy es 30 de diciembre. Y hoy vamos a ir, la idea es ir al spot donde vamos a pasar Año Nuevo. Ese va a ser un camping de 2 noches en el mismo lugar, cosa que también se agradece porque así se descansa mucho más que estar llegando, montando campamento, desmontar al día siguiente. El día de hoy nos levantamos temprano y fuimos aquí con nuestros vecinos. Ya saben que ellos están quedando en el hotel de aquí al lado. Diego se rifó unos French toast deliciosos con spread de lotus, con mermelada de fresa, crema batida. No, era una cosa deliciosa. La verdad estaban muy ricos. Un cafecito, obviamente, del Garage del Café. Ya saben que lo pueden encontrar en el garagedelcafé.com, así como también las drip coffee bags que se recomiendan mucho para salir de viaje o de campamento. Y después de eso venimos a terminar de recoger lo que nos faltaba y ya estamos listos para salir. Ahora sí, vamos a continuar con nuestra ruta y a ver qué nos depara para estos próximos días, que tenemos que encontrar un spot increíble. O sea, si vamos a pasar ahí fin de año, banda, tiene que ser un spot a la altura. Entonces vamos a darle y pues ahí viene la Siri, que ya está lista también para salir. Vámonos. Estamos haciendo la última parada a tienda, cargando hielo y todo lo necesario para estos días. Ahora sí, comenzaba nuestra búsqueda por el spot épico donde pasaríamos los últimos días del año. Y les adelanto desde ya que fue incluso mejor de lo que imaginábamos. Encontramos unos perritos costeños. Ahí están descansando bien a gusto abajo del pedazo de puente que queda. Y ahorita les vamos a dar algo de comer que traemos ahí. Y es que hubo una comida que nos sobró bastante carne. ¿Saben más o menos por qué zona vamos? ¿Se acuerdan de la serie que hicimos de las minas y las playas y todo esto? Serie que por cierto les recomiendo bastante que vayan a verla, está en el canal, en el playlist de rutas de off-road y de overland. Si ustedes recuerdan, hubo una playa en la que vimos delfines, pero delfines súper cerca, había como 4 delfines ahí con nosotros. Bueno, vamos a ir más o menos como por esa zona. A Isaac le dijeron de una playa que está, creo que antes de esa, la cual dicen que está increíble, que también está, o sea, que está muy chida y pues, a ver si vemos delfines nuevamente por ahí. Entonces es el plan de buscar por esa zona. En caso de que no, pues ya vamos a buscar alguna playa por ahí, que ya hemos visto varias y ya hay spots marcados. Pero es más o menos el plan del día de hoy. Para atrás íbamos a entrar aquí, pero él se dice que está cerrado el acceso por debajo del puente, que está como con palos y cables y cosas. Vamos para atrás. Bueno, otro acceso de este lado. Vamos a ver si podemos llegar a una playa, pero vean, o sea, chequen nada más dónde nos tenemos que meter para poder acceder. Es que son playas que muy poca gente viene. Más bien son playas donde vienen locales. O sea, turismo para acá y eso no. Pero es lo chido. Ay, lo que escuchan es Siri, que cada vez que nos metemos un caminito, que bajamos un poquito la velocidad y así, piensa que ya estamos llegando y se empieza a alterar. Y ya otra vez cuando aceleramos ya se tranquiliza. Pero siempre que nos metemos a algún camino o que bajamos mucho la velocidad, se empieza a alterar. ¡Wow! Impresionante aquí. Hasta un pozo, vean. Chequen.
estamos casi por salir a la playa a ver qué nos encontramos. La pasada a la que fuimos estaba muy llena de basura en una parte, como que fueron a tomar y dejaron ahí todas las latas y así, pero por eso seguimos adelante. Si no encontramos una, vamos a regresar a esa. Pero yo tengo un presentimiento con esta playa. Siento que esta va a estar chida. Muy parecida a la otra. Muy parecida. Chequen cómo la playa se va comiendo la arena. Tirarle porque estaba todo cerrado, güey. Pero cerrado, o sea, mucho cerrado. Hasta por debajo del puente. Sí, como que alguien cerró, pues. Cerró a propósito. Está a propósito. Sí. Demasiado a propósito. Esta la otra, De esta a la otra. Creo que la otra. ¿les gusta? ¿O genial a la de sirenas? Que genial se los hace. ¿La de los delfines? No estaba chida. Puede ser ahí. Ya sabemos que nos gusta. Sí, está chido ahí. Es muy buena playa. Sí. Como escucharon, no logramos pasar por la primera entrada de esta playa porque estaba cerrada. Alguien la había bloqueado. Más adelante encontramos otro acceso y fue por donde logramos entrar. Al final decidimos recorrer un poco la playa para ver si realmente valía la pena acampar ahí. Era una playa muy bonita, pero seguía haciendo ruido el hecho de que el acceso estuviera cerrado. Tal vez porque no querían que alguien entrara o acampara en esa zona. Así que decidimos mejor no arriesgarnos, seguir nuestro camino y buscar otra playa. Y créanme, fue la mejor decisión que pudimos haber tomado, porque lo que nos esperaba en la siguiente playa valió completamente la pena. Pues la playa muy bonita, está muy padre, pero como que no nos convence mucho para pasar aquí 2 noches. Entonces vamos a seguir buscando otra opción, o en su defecto, una que ya conocemos, pues que es la de los delfines, que ahí sí nos gusta mucho. Venimos llegando a la playa de los delfines y acabamos de ver a lo lejos ballenas. Se están alejando, ven hasta allá. Así es, amigos, llegando a lo lejos alcanzamos a ver ballenas. ¿Ya lo viste? En ese momento lo que hice fue sacar la cámara para tratar de ubicar exactamente por dónde estaban, y así después poder sacar el dron y saber hacia dónde dirigirme, con la esperanza de poder grabarlas. ¿Y qué creen? Se logró. Y no solamente ballenas.
Bueno, ya estamos en el spot de camping. Agarramos este lugar, miren, que está como, no sé, estamos ahí como en una pared de piedra, como un cerrito, lo cual está muy chido. Y oigan, qué suerte tuvimos hace rato llegando de ver esas ballenas. Bueno, esa ballena, yo nada más alcancé a, o sea, sí alcanzamos a ver varias desde aquí, pero nada más alcancé a tomar una con el dron, las demás no las encontré. Y vaya que el dron lo traía como casi a 2 kilómetros de aquí y no pude encontrar las demás, nada más encontré una. Y delfines, yo conté 16 delfines, o sea, eran un chingo de delfines. Entonces estuvo increíble eso. Vean nomás. Es que la dejamos suelta y desde hace rato está allá donde están cocinando, es muy lista porque le están dando zanahoria y ahorita ya la trajimos para acá. Pero sí, neta, qué suerte tuvimos de que en esta misma playa, en este año vimos delfines y otra vez llegando, o sea, ni siquiera habíamos montado campamento ni nada. Llegando vimos primero las ballenas y después un montón de delfines, demasiados. ¿Tiene algo esta playa? ¿Saco mi tanque? Pues ahorita vamos a ver si jala con el... Sí, es el que no está dejando pasar porque se escuchó que liberó la presión. O sea, ponle que comemos atún con tostadas, güey, pero... Ahorita sí, pero al rato, mañana ya se acabó, güey. Hace rato, neta, por poco y se cancela todo. Me voy a poner aquí porque aquí hay, como que siento que cubre un poco el viento y hay un poco de luz también. Pero hace rato casi se cancela todo porque curiosamente yo no traigo ni mi manguera de gas ni mi estufa. Me traje nada más mi tanque porque yo sí iba a traer estufa. Y Isaac, como acaba de cambiar, bueno, más bien pintó su Jeep y todo, pues también no traía su manguera de gas. Entonces nada más teníamos una manguera de gas y resultó que estaba fallando. Entonces hace rato fue un momento ahí crítico en el cual pues ya casi se cancela todo y nos íbamos, pero al final pues ya se logró y se pudo reparar y pues sí nos vamos a quedar a acampar. Buenos días amigos, ¿cómo están? Ya tenemos el campamento y el baño. Este lugar nunca deja de sorprendernos. Apenas llegamos empezamos a ver ballenas y delfines, y al día siguiente por la mañana había muchísimas ballenas nadando muy cerca de nosotros. Lamentablemente el viento no nos permitió volar el dron, y tampoco ayudó a que el audio se escuchara muy bien. Había demasiado ruido, pero aún así, como les decía, algo tiene este lugar, algo especial, algo increíble, que siempre nos recuerda por qué seguimos buscando estos rincones. No manches, vi una brincando, qué loco. Bueno, miren, tenemos abejas aquí. Hace rato andaban tomando como agua del piso y dije, les voy a poner tantita agua pues para que se alivianen, ¿no? Pues como que se corrió la voz, se alivianaron muchas y están viniendo para acá. Con permiso. Con permisito. Bueno, aquí vamos de nuevo. Ahora sí con unas pinzas para poder agarrarlas y moverlas con mucho cuidado. Que no les he contado, pero yo tengo un trato ahí más o menos con las abejas. En teoría, pues no me deberían de picar porque siempre procuro estarlas como ayudando. Lo logramos. Amigos, andamos acá en la playa que tenemos enfrente. Vean nomás cómo está. Y este loquito que se quiere meter a nadar. Otra cosa, el viento que está corriendo. Me imagino que ni me han de escuchar, que es demasiado viento. Oigan, me estaba bañando ahorita y resulta que mientras me estaba bañando pasaron dos cosas. Uno, están las ballenas al fondo, brinque y brinque. Y dos, llegó una tortuga aquí abajo a desovar. Y andamos preparándonos. ¡Wow! ¿Cómo están brincando? Nada más que no las alcanzan a ver ni de pedo con esta cámara. Y andamos preparándonos para recibir el fin de año. Y como pueden ver, el clima cambió drásticamente. Creo que está entrando algún frente frío. Ahí está la tortuga. Miren. Pero allá hay un montón de ballenas ahorita y aquí está saltando una mantarraya. ¿Neta? Negra. Los bebés.
Hay tanto viento que ya no sé ni para dónde hacerme que se pueda escuchar bien. Miren, aquí donde estamos es donde vamos a pasar Año Nuevo. En un rato más nos vamos a poner a hacer nuestra cena y todo. Neta, ha estado increíble. Ha estado súper increíble este lugar, esta ubicación. Este lugar sin duda alguna es impresionante. Miren nomás, esta es la cena de Año Nuevo. ¿Qué tal? Puré, pasta, el brócoli, arrachera. Esa noche el clima no estuvo de nuestro lado. El viento era impresionante. De hecho, varios del grupo no pudieron dormir porque las casas de campaña se movían muchísimo. Nosotros que estábamos en la rooftop tent sentíamos ligeramente cómo el viento movía toda la casa de campaña junto con el jeep. Fue una noche difícil, pero afortunadamente logramos pasarla sin ningún inconveniente. Al día siguiente despertamos listos para irnos, ya que desde la noche anterior, debido al viento, habíamos recogido casi todo el campamento para evitar que algo saliera volando. Aún así, nuestro baño apareció colapsado en el piso. Bueno amigos, ya estamos listos para irnos. Ya recogimos el campamento. El viento, híjole, desde ayer ha sido un tema muy complicado. Pero bueno, ya estamos listos para continuar nuestro viaje de regreso. Ahorita les cuento más adelante para dónde vamos y qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Pero supongo que ni me están escuchando, tanto viento que hay. O a lo mejor me sorprende esta cámara y digo, uy, qué buen filtro de viento tiene. Salíamos de nuestro campamento, donde la pasamos increíble, y ya estábamos listos para regresar. Aún nos esperaba un camino muy largo, y en ese momento no sabíamos si volveríamos ese mismo día, al día siguiente, o siquiera dónde terminaríamos regresando. El panorama era bastante incierto, sobre todo porque las fechas lo complicaban todo aún más. Así que salimos sin un plan definido. Lo único claro era llegar al Tuito para desayunar, y ahí ya con calma tomar una decisión sobre qué haríamos ese día y hacia dónde nos dirigiríamos. Vean nada más lo que acabamos de encontrar. Chequen eso. Bueno, miren, salimos de la brecha y llegamos al Tuito. De hecho, aquí está el letrero, nomás que lo van a leer al revés. Justamente vamos saliendo del Tuito ahorita. Desde aquí, nuestro futuro era muy incierto, no sabíamos qué es lo que íbamos a hacer. Apenas ahorita acabamos de definirlo. Teníamos dos opciones, una irnos para Manzanillo, otra irnos para Puerto Vallarta. Aquí el problema es que hoy que estoy grabando esto, eso es 1 de enero. Entonces los hoteles están saturadísimos, están muy saturados. Y pues como ustedes se darán cuenta, desde que empezaron estos videos, pues traemos aquí atrás a la Siri. Y pues necesitamos que sea un hotel pet friendly. Entonces eso limita mucho nuestras opciones de hospedaje, bastante. Y es que no teníamos todavía muy bien definido dónde íbamos a llegar o qué íbamos a hacer. La idea era, por ejemplo, el día de hoy, llegar a o Vallarta o Manzanillo y descansar ahí. Llegar al hotel, echarse un bañito, salir que a comer, que a cenar y todo, y al día siguiente ya darle para Guadalajara. Pero como les digo, los hoteles están muy saturados, están muy llenos, los precios están por las nubes, o sea, 5 o 6 veces más el precio regular del hotel. Entonces estaba platicando ahorita con ellos y pues como ellos no tienen tema, o sea, ellos pueden en realidad llegar a cualquier hotel
que les dije es de que yo puedo seguir el camino, ¿no? O sea, ellos que se queden en cualquiera de los destinos que elijan y yo de ahí pues ya les sigo pegando para Guadalajara. Ahora, la opción todavía es llegar, de hecho ya vamos para Puerto Vallarta, fue lo que elegimos. La opción ahorita es llegar a Puerto Vallarta y ver si encontramos de pura casualidad algún hospedaje, pues nos quedamos. Lo más probable es que no, sinceramente, porque está muy saturado todo. Y en caso de que no, pues ya darle directamente para Guadalajara y regresar a la casa el día de hoy. Pero bueno, así van las cosas hasta ahorita. Vamos a ver cómo se presenta todo. Si hay oportunidad de hospedaje nos quedamos. Ahorita por lo pronto pasamos a comer una costillita en salsa súper deliciosa y ahora sí estamos listos para continuar con nuestro camino. Así es, amigos, después de platicarlo, lo mejor para nosotros fue regresar directamente hasta Guadalajara. Fue una decisión que tomamos a muy buen tiempo, ya que aún alcanzaríamos a llegar a muy buena hora. Sí, sería un regreso más cansado, pero comparado con andar buscando hotel de último momento, preferimos ahorrarnos todo eso. Con la decisión tomada, en el camino solo haríamos una última parada, para despedirnos de todos y después continuar con nuestro viaje de regreso a casa. Vean la vista que tenemos ahorita. Pasamos aquí un mirador. Ya nomás. Increíble se ve. Muy muy bonito. Bueno, ya nos despedimos de nuestros amigos. Ya hicimos una parada ahí en ese mirador. Ellos pasaron por un coco y la neta es que mejor decidimos ya continuar nosotros con nuestro camino. Iba a ser complicado ahorita, con el calor que hace y todo, andar buscando y preguntando en hoteles y de un lado a otro. Que a lo mejor hemos corrido con suerte, a lo mejor 2-3 horas hubiéramos encontrado, a lo mejor no encontrábamos nada, pero ya mejor de una vez continuar y llegar a Guadalajara el día de hoy. Ahorita vamos de regreso, vamos a agarrar pura autopista y pues yo espero que máximo 4 horas y media, yo creo, ya podamos estar en Guadalajara. Bueno, la neta estuvo muy chido. Estuvo muy chingón hasta el regreso y de todo, pero ya decidimos mejor continuar con nuestro camino. Y la verdad fue la mejor decisión que pudimos tomar. El camino se dio, no nos tocó tráfico ni en la carretera ni al entrar a la ciudad, y después de varios días de aventura logramos regresar con bien a casa. Este viaje fue uno de esos que se sienten distintos, con momentos increíbles, retos, cansancio, risas, decisiones sobre la marcha y paisajes que se quedan guardados para siempre. De esos viajes que te recuerdan por qué vale la pena salir, cambiar la rutina y vivir el proceso completo, con todo lo bueno y lo complicado que viene incluido. Con esto cerramos esta aventura de fin de año. Gracias de verdad por acompañarnos en cada kilómetro, en cada playa y en cada decisión que fuimos tomando sobre la marcha. Si el video les gustó, no olviden dejar su like, algún comentario y si son nuevos por aquí, suscribirse al canal para seguir acompañándonos en los próximos viajes y en las próximas aventuras. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo video.